Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Lo primero que tengo que decir es que estoy muy, pero que muy agradecido y emocionado por todas las muestras de apoyo y de cariño que me habéis brindado con todos los comentarios y también los emails que he recibido en mi estancia en el hospital tras la brutal prueba que me hicieron y que desde luego pues me ha dejado pues bueno la cabeza llena de señales, pero que al final pues pude pues pasar aunque fue pues realmente fuerte el tema. Me lo esperaba, pero la verdad es que sí es cierto que se pasaron un poquillo pues apretando lo que eran las agujas en mi cráneo. Esa era la prueba y al final, bueno, pues conseguí pasarla, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que tuve sonambulismo por la noche y que fue aquello pues todo un espectáculo, ¿no? Pero la verdad es que lo conseguí hacer y bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios de cariño que me habéis dado, que para mí pues se sellaron en mi corazón, no os lo podéis imaginar cuánto, y la verdad es que fue muy emocionante pues poder ir viéndolo porque lo necesitaba y era precioso. Y bueno, pues que muchísimas gracias, eso es lo que puedo decir. Dicho esto, pues vamos a hacer un vídeo sobre algo que es extraordinario y que merece la pena que el mundo pues lo sepa. Bien, dentro de los asombrosos descubrimientos que hizo Nikola Tesla de la cultura egipcia, pues hay un símbolo de su escritura que también estuvo estudiando y que siempre le llamó la atención, ¿no? Y que es la cruz de Ankh, también llamada cruz de Ankh, cuyo significado era la llave de la vida. Y es que Tesla no solamente estudió la estructura energética de la Gran Pirámide de Keops como fuente de energía global que conectaba el núcleo de la Tierra a través de la ionización negativa con el granito protegido por la piedra caliza y su magnetismo en la punta con una gran esfera electromagnética que podía aportar energía a nivel mundial en una red de pirámides distribuidas por todo el mundo, sino que es que también descubrió que este símbolo de la llave de la vida pues era idéntico al transformador de una bobina de su invención, cuya oscilación de sus iones también podía aportar energía a nivel local. Lo descubrió. Las piezas de su aparato coincidían con la manera con la que la cultura egipcia relacionaba a sus dioses sobre la vida y la muerte, sobre su manera de perdurar como el alma de un ser a través del tiempo, entendiendo la realidad como algo que trasciende en todos los seres, siendo así que estamos todos siempre por debajo de la sabiduría de un mismo Dios imposible de entender y bajo lo que todo existe sin remisión. Los seres ajenos a la Tierra, hacia el que, bueno, pues estaban rindiendo culto los egipcios, ¿no? Bueno, pues resulta que expusieron en sus escrituras continuamente, pues ese don de dar a la cultura egipcia, siempre estaban entregando esos dioses a los hombres, pues esa cruz como símbolo de reflexión de una experiencia que está por encima de cualquier entendimiento o sabiduría. Simplemente estaban diciendo que la existencia se basaba en un Dios para esos seres también, dando el conocimiento de que para ellos es que no hay otra solución para este universo creado por otra cosa que no fuera un Dios. Y entonces, increíblemente, pues Tesla descubrió que los seres ajenos a la Tierra pues no tenían explicación a la creación del cosmos sin un Dios absoluto, algo que estaba representado con un código de comunicación
simple y energético, igual que funcionaba dentro del electromagnetismo de su bobina, con su misma forma, la cual representa efectivamente la adaptación de la humanidad a una nueva era del conocimiento y de acontecimientos siempre ligados a los avances tecnológicos, pero siempre a partir del electromagnetismo que él estudiaba, ¿no? Pero claro, los egipcios pues lo veían, pues lo que era ese conocimiento, y entonces lo representaron con un símbolo, algo que abarcase desde lo más simple hasta el ingenioso circuito de iones portátil capaz de ofrecer el bien para cualquier ser humano. Eso sí, siempre bajo la existencia de un Dios desconocido, también para las inteligencias ajenas a la Tierra, que les estaba brindando pues la oportunidad de saber que ellos solamente entendían la existencia bajo un Dios. Esto, claro, por supuesto, es algo que es extraordinario, porque necesitaban una representación, un símbolo, algo que abarcase pues la existencia de un dios. Y esto es algo extraordinario, porque Tesla descubrió que los extraterrestres que diseñaron las pirámides, aparte de ofrecer esas pirámides en energía universal y conectar esa energía pues directamente con la constelación de Draco y su estrella Tubán, seguramente el origen de esos seres, pues entendió que ese signo era la demostración de la moralidad de esos seres sin remisión. Esa construyó las pirámides aquí, ¿no? Al respecto de la existencia de Dios. Ellos también entendían que tenía que haber un Dios por encima de todo. No podían entenderlo y no sabían entenderlo de otra manera, ¿no? Y estuvo durante muchas partes de su vida estudiando y pensando que ese símbolo pues realmente funcionaba como su pensamiento, ¿no? Al respecto de un Dios igual que nosotros pensamos en diferentes variables, diferentes religiones, ¿no? El origen de todo. Su símbolo era la culminación de ese todo que puede hacerse a nivel local, como su bobina electromagnética, ¿no? Para ofrecer algo maravilloso como es la energía capaz de dar paz y ofrecer equilibrio ilimitado en su uso como metáfora de su estudio limitado sobre el inicio del cosmos hace 13.800 millones de años. Era exactamente lo mismo que su invento y ofrecía una, vamos a decirlo así, una reverencia, pero también una frustración por su parte, ¿no? Una frustración de vida porque, bueno, ellos efectivamente se comunicaban a través de la glándula pineal, ¿no? Y si se conseguía activar, pues se podía pues directamente tener más contacto con la vida y con la sanación del cuerpo, pero gracias a esa glándula pineal, pues ellos entendían que se podía tener más contacto con un Dios imposible de entender, bajo el cual todas las civilizaciones, ellos y nosotros, estamos directamente a su merced, ¿no? La bobina energética de Tesla significaba el poder de lo pequeño como máximo representante de un Dios inenarrable también para ellos. Su filosofía no era posible sin un Dios que contiene esa vida de esa bobina, exactamente idéntica en su representación, que posiblemente pues estamos hablando de que efectivamente pudieron observar ellos en sus en sus relaciones con esa raza ajena a la Tierra, que vino a verles y que efectivamente pues tuvo de entre su tecnología esa misma bobina de Tesla, ¿no? Y estamos hablando aquí, por supuesto, de una energía infinita que, bueno, pues estaría básicamente representando pues un conocimiento que
ellos conocían y que significaba que no existe ningún otro camino que no fuera Dios. Representaba la reproducción de la energía, de los planetas, de los seres vivos, de la unión, del camino de la vida y la llegada de la muerte, y además que una muerte que seguiría protegiendo esa alma que tenemos todos y que recoge la experiencia de la reencarnación, enmarcando como su paso de energía, pues esa misma bobina, el ciclo del universo, de la creación y de la destrucción. Claro, esto es algo asombroso, ¿no? Porque es una tradición el hecho de representar esa cruz, porque lo vemos en la cruz irlandesa, asociada a la masonería, en el catolicismo, a la cruz armenia, la diosa Venus, creadora de la vida en la antigua Grecia, también en el símbolo hoz de la cábala hebrea, también en la cultura mochica, en Perú, en la antigua Roma, derivada de Afrodita, en la alquimia, con el cobre, que era precisamente lo que utilizaba Nikola Tesla en su torre de Wardenclyffe, conductora de electricidad, ¿no? También, bueno, en el Tanit de la cultura cartaginesa, las diosas Inanna e Ishtar de la antigua Mesopotamia y Sumeria, también asociada a estos cultos masónicos que derivaron pues precisamente a los famosos Iluminados de Baviera, o ya también los llamados Illuminatis a día de hoy, ¿no? Y sí que puedo decir que lo fascinante de este descubrimiento es que Tesla descubrió un saber que está oculto a día de hoy por parte de esos grupos de poder que tienen en su posesión saberes que provienen directamente de la fuente más influyente de conocimientos de seres ajenos a la Tierra con respecto al ser humano, que les ofrecieron precisamente ese mismo diseño de la bobina de Tesla como símbolo clarísimo de la existencia de un mismo Dios para todo el universo que ellos tampoco sabían explicar, ¿no? Una serie de conocimientos basados en algo muy pequeño, una bobina simple de energía, pues una bobina pequeña, ¿no? Para representar la inmensidad de un cosmos que se expande a la velocidad de la luz, pero que proviene de un origen que los que lo ofrecieron y pues regalaron al hombre son incapaces de exponerlo sin decir que solo hay un Dios, una frustración que lo pues representaron con la cruz de Ankh. Y entonces era asombroso porque Tesla se quedó pues muy impresionado cuando observó que su bobina representaba también para ellos en su forma exacta de el paso de los iones de un lado a otro, ¿no? Pues el enigma que ellos también tenían, estos extraterrestres, estos seres ajenos a la Tierra que vinieron para construir las pirámides, ¿no? Y que también ellos descubrieron, ¿no? Y es que el gran enigma del ser humano, de dónde salió todo, siempre lo hemos tenido, ¿no? Pues resulta que estaba representado en esa cruz idéntica a su invención, y estaba representando algo que ni siquiera esos extraterrestres, con su inmenso saber de haber llegado hasta aquí, ¿no? Pues jamás habían podido entender un solo Dios. Pero era una frustración. Bueno, ¿y ese Dios de dónde sale? No, bueno, pues era algo que estaban tratando de decirnos, solamente con ese símbolo de esa cruz. Un símbolo que luego trascendió por todo el mundo, siempre con esa misma forma, con derivaciones, eso sí, ¿no? Sería una sofisticada pero simple bobina de energía, fácil de entender pero imposible de saber al respecto de quién es ese Dios realmente, claro, siendo un solo creador, sea quien sea y esté donde esté. No lo sabían, pero sí que nos lo ofrecieron como pues conocimiento de decir, mira, pues sabemos
que efectivamente hay un universo, pero no hemos podido llegar a otra conclusión que no sea de un Dios. Ahora bien, no sabemos quién es, pero os lo ofrecemos como un símbolo de una bobina electromagnética, sabiendo todo lo que habían construido con sus pirámides. Asombroso, ¿no? Ese era el mensaje con ese símbolo. Ese fue el descubrimiento de Tesla, que quizá sea el más importante de la historia extraterrestre, que nos dicen que han llegado a la conclusión de que existe Dios y que no tienen otra explicación para todo este universo en el que estamos. También ellos están siendo ese Dios para ellos, para que lo entendiésemos, una bobina impenetrable, perfecta, increíble en su diseño a nivel local, para que lo entendiese todo el mundo, pero estable, por supuesto, hasta el fin de los tiempos. Y que sería imposible de entender para ellos en ese concepto de Dios. Es sin duda la mar de curioso que nos lo dijeran, de tantos conocimientos que nos expusieron, ¿no? Con esa glándula pineal para sanar por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, su pregunta sobre quién es Dios es fascinante, ¿no? Y nos lo dijeron con una forma que trascendió a todos los cultos de la historia, pero siempre partiendo de esa energía y esa entrega que les realizaron a los egipcios, como decía, con diferentes modificaciones con el paso del tiempo y con diferentes lugares de la Tierra. A partir de aquí, claro, 3 preguntas. ¿Quién es Dios? Pues ellos no lo sabían. Estaban frustrados. Nos lo dijeron. Dijeron, tiene que haber algo. Pero no sabían quién había creado a ese Dios, ¿no? Claro, a partir de aquí, pues le puede surgir a cualquier persona, pues, ¿por qué siempre diferentes cruces? Siempre representando a un mismo Dios, una vida que viene trascendiendo por parte de algo que está por encima de todo y de todos, ¿no? Bueno, pues con esas cruces que Tesla sí descubrió con su invento, ¿no? Pero claro, hay otra pregunta, que es la más fuerte. Esos cultos Illuminatis, ¿no? ¿Qué más saben de Egipto que no lo quieren compartir con los demás? Pues ojo, porque algo sabrán como última curiosidad, o más bien como última bestialidad que os voy a decir en este programa tan especial, y es que en la Universidad de Yale, siempre ligada a la hermandad Skull and Bones, ligada siempre a estos grupos de poder Illuminati, pues poseen como libro más preciado el manuscrito Voynich, ¿no? El libro más extraño de todos los tiempos, con un idioma totalmente único, pero a la vez estable y perfecto, que cumple a nivel gramatical los postulados de la ley de Zipf, descubierta en 1940, ¿no? Y que se adelantó 500 años a su descubrimiento, ya que el manuscrito Voynich fue escrito entre los años 1404 y 1438. Y justo lo primero que se dice en el manuscrito Voynich es, pues, la representación de una planta que, vaya por Dios, tiene la imagen exacta de la cruz de Ankh, de la cruz de Tesla, de su bobina electromagnética, pero en este caso como una planta. Esto, claro, sin duda me hace pensar que estas plantas de este libro realmente no son plantas, son jeroglíficos que exponen, al igual que los signos del antiguo Egipto, pues descripciones de dispositivos eléctricos, efectivamente. ¿Pero de quién? ¿De quién? Pues de seres ajenos a la Tierra en otro universo paralelo que le dieron esta información a una persona o grupo de personas en particular, y que estaban exponiendo efectivamente ese mismo mensaje de que hay solamente un Dios, pero que no sabían de dónde venía y que no tiene ningún tipo de explicación para ser Dios, porque si no, pues claro, un Dios, ¿y quién crea a ese Dios?
Tendré que estudiar sin ninguna duda el manuscrito Voynich, porque empezar justo con esta planta es, sin ninguna duda, toda una declaración de intenciones. ¿Qué más saben? Ellos que han estado estudiando tantísimo en la Universidad de Yale ese manuscrito Voynich. ¿Qué más saben sobre ese concepto de Dios que está ahí? Nada más empezar con esa planta que está representando la cruz egipcia de la llave de la vida, que es la bobina electromagnética de Tesla y que representa a Dios. ¿Qué saben esos grupos Illuminati de Dios? Bueno, pues aquí dejo estas preguntas, fascinantes sin ninguna duda, y que bueno, pues que nada, pues aquí termina el programa. Muchísimas gracias por todos los apoyos que me habéis dado en esta última prueba, como decía al principio, y nada, pues que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas, aunque a veces pues te toque alguna cosa que sea pues dolorosa, pero después de todo eso pues sales, siempre se puede llegar a salir con fuerza, con determinación y con amor, precisamente lo que se está ofreciendo con esta llave de la vida. Nada más, ese es el mensaje. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.